El socialismo es parasitismo enmascarado de justicia social. ¡Viva la libertad, carajo! Así termina quien proclama sentencias de este tipo en contra de la izquierda, la extrema izquierda, el socialismo y, cuidado, no es de extrema derecha quien así lo dice, no es fascista ni nazi. Pero ese es un tema que abordaremos más tarde. Les estoy hablando, claro, ya lo sabrán, de don Javier Milei. ¿Puede don Javier Milei hacer estas proclamas de una manera tan abierta, una vez que acaba de arrojar el país que él preside un dato escalofriante, que es una caída del Producto Interior Bruto del 5,1%? ¿Se está hundiendo Argentina bajo el mandato de Javier Milei? Bueno, pues puede que sí y puede que no. Vayamos por partes. Iniciamos el dato diciendo que ese dato ya estaba descontado, que había indicadores adelantados que anunciaban que ese iba a ser el dato, caída del PIB un 5,1%, y que ese iba a ser el dato, entre otras razones, porque Javier Milei lo primero que ha hecho al llegar a la Casa Rosada, a la República Argentina, a la presidencia, ha sido recortar los desmesurados gastos públicos que se estaban produciendo a través de los funcionarios, a través de los Kirchner, de los peronistas y de Massa. Unos gastos públicos que estaban llevando al país a la más absoluta de las pobrezas, a una inflación insoportable. Si tú recortas ese gasto público desmesurado, evidentemente las empresas que mamaban de esa vaca, de la leche de esa vaca, se han quedado sin leche, se han quedado sin ingresos. Por tanto, también decae indirectamente el gasto interno. Si ese gasto público desmesurado del que mamaban las empresas privadas no encuentran sustituta, una vaca sustituta, en este caso en empresas privadas, difícilmente ese gasto público se va a disparar. Así pues, ya tenemos una primera razón. Pero hay otra también muy importante. Javier Milei ha tardado más de 6 meses en que le aprueben alguna ley que corrija este PIB. Les estoy hablando de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que prácticamente se acaba de aprobar y que lo hemos contado aquí en este canal de Medusas Negras y que todavía no se ha puesto en marcha. Así que ahí tenemos otra piedra, otro obstáculo para que Javier Milei reduzca ese Producto Interior Bruto que, bajo la presidencia de Javier Milei, no es del 5,1%, sino exactamente del 2,6%, porque este dato que los enemigos de Javier Milei están utilizando para echarle en cara y decir que está hundiendo a Argentina, este dato es interanual, es decir, que la competencia del dato es de todo un año, desde hoy a un año antes. Y en los 3 primeros trimestres, don Javier Milei no estaba en la Casa Rosada. Lo está en este último trimestre. Si miramos, no el interanual, sino el Producto Interior Bruto de este primer trimestre, bajo la legislatura del equipo de don Javier Milei, el PIB solo sería del 2,6%. Ahora quiero que escuchen estas declaraciones. Son de una gallega, pero no como ustedes los argentinos nos llaman a nosotros los españoles, a todos en general, gallegos, aunque seamos del Principado de Asturias, aunque seamos de Castilla-La Mancha o de Andalucía. Esta es una gallega de Galicia. No la conocen ni en su pueblo. Vamos, al menos en todos los procesos electorales en los que se ha presentado, prácticamente no ha sacado ni votos en su propia familia. Escuchemos a esta gallega que insulta a Javier Milei y pone en peligro el futuro de Argentina. Dice esto. Y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. No hago valoraciones más que las políticas públicas. Las políticas públicas es que está reconociendo con una medalla, es decir, está premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza. Y estos son datos. Así es.
Y dice que pide datos y dice que Javier Milei está empujando a Argentina a la pobreza. Bien, vayamos por partes. Yolanda, ¿quién es? Por cierto, en México, en Colombia, que nos siguen, en Perú, en Brasil, ¿quién es esta tal Yolanda Díaz? Atención, es vicepresidenta del rey de España. Bueno, el que quiere ser rey de España. Pedro I el Grande, el esposo de la imputada corrupta, su mujer, doña Begoña Sánchez. Ambos ocupas, inquilinos, que no hay manera de que desocupen la Moncloa en la capital del Reino de España. Ella es la vicepresidenta. Ya saben que Pedro I el Grande, que va de rey, ha montado un rebaño de ministros. Son todos borregos. Las baladas que cada mañana tienen que hacer ya se las marca a través de un tuit el mismísimo Pedro I el Grande. Esta vicepresidenta del Reino de España, nacida en Galicia, natural de Galicia, se llama doña Yolanda Díaz. Es posiblemente la lacaya, la aduladora, la súbdita número 1 del rey, es de ese rey, del presidente de gobierno Pedro I el Grande. Y dice que Argentina está siendo empujada a la pobreza. ¿Pero a qué pobreza? Porque Argentina, gracias a Massa, gracias a la izquierda, gracias a los peronistas, gracias a los Kirchner, a doña Cristina, ya estaba sumida en una pobreza absoluta. Yo diría que Argentina estaba en una situación paupérrima. Quien les habla ha sido corresponsal y quienes conocen mi recorrido durante muchísimo tiempo en el continente americano, con sede en los Estados Unidos mexicanos, en USA, por ejemplo, y en uno de los lugares, en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, y en uno de los lugares donde he estado residiendo ha sido en Buenos Aires, al ladito de Puerto Madero. Casi lo he visto construir y crecer. Argentina, a cada año, esa Argentina que hace un siglo, que hace aproximadamente 100 años, era una potencia solo comparable con los Estados Unidos de Norteamérica, que la riqueza de Buenos Aires superaba con creces la riqueza de un capitalino de la República Francesa de París. Esa Argentina hoy está sumida en una pobreza total. ¿Culpable? Pues posiblemente el general Perón, que en los años 40 desembarca en Argentina, toma el poder y comienza a sumir a Argentina en la más absoluta de las pobrezas. Por cierto, Perón, discípulo de Mussolini. Mussolini también tuvo otros discípulos, por ejemplo, el Führer, Adolf Hitler. El saludo de Adolf Hitler, de los nazis, es un saludo, no lo olviden, que se le roba a Julio César, a los Césares, a las legiones romanas. Por ejemplo, Hitler aprendió de Mussolini, pero también el general Perón, quien a partir de ese momento, repito, sume en una pobreza absoluta a una Argentina que daba de comer a Europa y que, por ejemplo, acogió en sus brazos a muchos españoles que tuvieron que salir por patas tras acabar la Guerra Civil Española porque no tenían que llevarse a la boca con una mano delante y otra detrás. Pues de esa Argentina no queda nada. Y Javier Milei quiere que vuelva a ser esa Argentina. No la Argentina, esa que se dice por el mundo, compre un argentino por lo que vale y véndelo por lo que dice que vale. No, quiere una Argentina próspera y una Argentina con futuro. Por cierto, Mussolini, Hitler, nazismo, socialismo, comunismo, esas ramas, todas ellas son de un mismo árbol, de una misma raíz, que es la intervención vergonzosa del Estado en la vida de los ciudadanos y en la economía de los países. Y ahí podemos meter a Pedro I el Grande, podemos meter a Maduro, podemos meter a Nicaragua y podríamos hablar de un montón de lugares donde realmente sí hay pobreza. Dicho todo esto, quiero recordarles que Cristina dejó de títere a Massa, Massa apoyado desde aquí para que se le votara por Pedro I el Grande. Ya ven de qué pie cojean, todos se dan la mano en el cártel de Puebla. Digo que Massa llevó
y Cristina como vicepresidenta llevó a récords de inflación absolutos e insultantes a Argentina. A Argentina nadie le compraba deuda en los últimos años por posibilidades de que se produjera lo que se iba a producir, que era el impago. Esta Yolanda Díaz Lacaya, aduladora súbdita de Pedro I el Grande, esta gallega de Galicia, dice que Milei está empujando a Argentina a la pobreza. ¿A qué pobreza? Si ya no hay opción de que haya mayor pobreza. Por cierto, en el tiempo kirchnerista, en Argentina no se conocían los datos con la claridad y virulencia que ahora la oposición sí quiere darlos a conocer en la mismísima República Argentina. Y ahora vamos con el plato fuerte. Dice que datos son los que hay que buscar para explicar que Milei lleva a Argentina a la pobreza. Bueno, pues yo los datos que he buscado y he encontrado son los que demuestran que su presidente Pedro I Grande, el imputado por corrupción, que se pasa más tiempo en la República Dominicana su señora esposa que en la Moncloa, y eso que no desocupa la Moncloa, que sus ministros son payasos, borregos, lo cojan por donde lo cojan. En los 6 años, por cierto, un dato muy importante, con la pandemia, los 2 países que más sufrieron por la pandemia fueron, por un lado, Argentina atrapando a sus ciudadanos y España, de todo el mundo, atrapando a sus ciudadanos y obligándoles a quedarse en casa. Afortunadamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, doña Isabel Ayuso, presidente de la comunidad, encontró caminos para que la Comunidad de Madrid respirara. Hoy la capital del Reino de España es una potencia a nivel mundial. Pero volvamos, para terminar, hoy con esos datos de pobreza a los que Yolanda Yolanda Díaz, la vicepresidenta, es que no quiero darle más calificativos, esta súbdita aduladora, lacaya de Pedro I el Grande, esta tontainas, habla de pobreza. Pobreza es la que tiene a día de hoy y desde los últimos 6 años que gobierna el socialismo, la extrema izquierda, los asesinos, los separatistas, que son los que gobiernan a día de hoy España, con ese golpe de Estado que dio Pedro I el Grande. Estos son algunos datos de la auténtica pobreza del Reino de España. Por ejemplo, así, a bote pronto, de los últimos 16 años, la riqueza de los españoles ha sido del 3,8%. Es un 5,51% por debajo de la media de Europa. Hablando de Europa, ¿sabe quién ha adelantado recientemente a España en cuanto a consumo per cápita según Eurostar? Rumanía, que salió de una dictadura brutal con el matrimonio Ceausescu, que los pasaron por la piedra, para mí demasiado pronto, prácticamente en el patio de su casa en cuanto los cogieron. Los hubiera metido en la cárcel durante un largo tiempo, como a todos los dictadores. Algún día hablamos de Ceausescu, de Rumanía. Bueno, pues ya ha adelantado a España. España, en estos momentos, su consumo per cápita ha caído el 12%. Más datos. Si hablamos del paro, el paro en España es del 12%. Es el doble de la media de cualquier país europeo. La inversión extranjera, cuarto trimestre, negativas. La caída es ya del 33%. Competitividad de España con el resto de países que conforman esa posible lista. Ha caído al puesto 40 de 67 puestos. Y doña Yolanda Díaz, lacaya, aduladora y súbdita del rey Pedro I el Grande, dice no dormir si hay un único niño, solo uno en España, que no tiene sus 3 comidas obligadas al día. Pues hay más de uno. La OCDE ha publicado cuál es el nivel de pobreza infantil en España. Y ese nivel de pobreza infantil sitúa a España, la OCDE, por debajo de Turquía y de la República Hermana de Colombia. Todo esto que les he contado se ha fraguado en los últimos 6 años. Y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país.
Todo esto ocurre bajo la izquierda, la extrema izquierda, el socialismo ramplón, que para estar en el gobierno pactan con ladrones, terroristas, asesinos y con quien haya que pactar con tal de estar en el poder. Este es el socialismo kirchneriano. Es decir, está premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza. Y estos son datos. Les habló Javier Castro. Les cito para una nueva entrega, como siempre aquí en este su canal de YouTube preferido, Medusas Negras.